Hola a todos y todas, es un placer poder dirigirme nuevamente hacia ustedes, esperando que todos estén gozando de muy buena salud y también que se encuentren acatando todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha brindado. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes un poco del conocimiento de electrónica y vamos a estar reforzando lo que es el tema que se está estudiando en esta semana, que es el amplificador operacional configurado como lazo abierto. Para ello yo tengo descargado el PDF y lo vamos a ir estudiando paso a paso. Bien, introducción al contenido. Dice que un amplificador operacional, habitualmente llamado OPAMP, o también conocido como AO, en algunos libros también se le denomina AOP, es un circuito electrónico. Normalmente se presenta como circuito integrado, que tiene dos entradas y una salida. Y esta salida es la diferencia de las dos entradas multiplicado por un factor que aquí está representado por la letra G, que quiere decir ganancia. En cuanto al contenido, dice que originalmente los amplificadores operacionales se empleaban para realizar operaciones matemáticas. Este fue el objetivo principal de la creación de los amplificadores operacionales: poder llevar a cabo, mediante el uso de la electrónica, la suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación, etc. Y estos se empleaban en calculadoras analógicas y de ahí su nombre. La palabra amplificador operacional viene a ser referencia a un dispositivo que realiza operaciones matemáticas y que, aparte de sumar, restar, multiplicar, dividir, integrar, derivar, es capaz de amplificar una señal eléctrica. El amplificador ideal tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta nulo y ningún ruido. Como la impedancia de entrada es infinita, también se dice que las corrientes de entrada son cero. A continuación vamos a ver la figura del símbolo de un amplificador operacional. Y es que un amplificador operacional se representa de la siguiente manera. Posee dos entradas, que ya vamos a estudiar detenidamente su nombre, y una salida. Bien, para el caso de las entradas, vamos a hablar de esta primero. Se denomina entrada no inversora y es representada con el signo más. Ojo con esto. Esto no quiere decir que acá va a ir conectado un voltaje positivo o que este es el positivo del circuito integrado, que aquí hay que conectar la alimentación. No. Esta se llama entrada no inversora. Por acá tenemos la otra entrada, que es representada con el signo menos, y esta entrada se denomina entrada inversora. Vuelvo a aclarar, el hecho que veamos el más y el menos no quiere decir que aquí se conectan la alimentación del circuito integrado. Estos signos hacen referencia a entrada no inversora y entrada inversora. Para el caso de VO, representa la salida. Todo lo que nosotros ingresemos acá, el amplificador lo va a procesar y me lo va a entregar ya procesado aquí en esta salida.
Y para VS y VS menos tenemos que son las alimentaciones del circuito integrado. Comentarles de que los amplificadores operacionales funcionan con fuentes simétricas. Una fuente simétrica es una fuente que otorga tanto voltaje positivo como voltaje negativo. Hasta este momento las prácticas que hemos realizado han sido con fuentes lineales, que solamente tienen tierra y tienen voltaje positivo. Pero los amplificadores operacionales trabajan con fuentes simétricas, excepto algunos que pueden trabajar con fuentes lineales, pero no son todos los modelos. Ahora bien, voy a hablar un poco acerca de uno de los amplificadores operacionales más usados, y es del amplificador LM741. Como ven acá, este es el circuito integrado, está compuesto de 8 pines. ¿Cómo vamos a leer la numeración de los pines? Pues vamos a identificar la muesca, que es esta parte de acá, y vamos a buscar el punto, y ese punto hace referencia a la pata 1 del circuito integrado. Entonces de ahí tenemos que ir contando en forma de U. Esta sería la pata 1, la pata 2, la pata 3, la pata 4. Y como tenemos que contar en forma de U, la patita de acá sería la 5, 6, 7 y 8 patitas. Este amplificador operacional internamente está construido por 20 transistores, 11 resistencias y un condensador. Esto es lo que hay dentro de ese circuito integrado. Ahora, para no complicarlo y estar dibujando cada transistor, cada resistencia, cada condensador, se ha decidido que en los diagramas se iba a usar este símbolo para hacer referencia al amplificador operacional, ya que solamente nosotros vamos a hacer uso de sus entradas, vamos a conectar el voltaje para que funcione y vamos a poder ver lo que nos va a otorgar una salida dependiendo de la configuración que le demos. Continuando con la lectura, dice que las terminales de alimentación pueden recibir diferentes nombres. Por ejemplo, en los amplificadores que están basados en FET, las entradas van a recibir el nombre de VDD y VSS respectivamente. Ahora, ¿qué quiere decir que un amplificador esté basado en FET? FET son transistores de efecto de campo, que es otra tecnología diferente a la de los tipos de transistores que hemos estado trabajando en el laboratorio, que son los BJT, los transistores de unión bipolar. Para estos últimos, las entradas reciben el nombre de VCC para el voltaje positivo y VEE para el voltaje negativo. Normalmente los pines de alimentación son omitidos en los diagramas eléctricos por claridad. Hay que tener en cuenta esto, que en un diagrama pueda que no aparezcan, perdón, tengo un poco de problemas acá con el touch, pueda que no aparezcan estos terminales y que no se vea la conexión a positivo o negativo, pero esto quiere decir que ya se sobreentiende que un 741 tiene que llevar esa conexión. Comportamiento de un amplificador en corriente continua, y acá viene con la configuración del lazo abierto. Si no existe realimentación, la salida del amplificador operacional será la resta de sus dos entradas multiplicadas por un factor. Este factor suele ser del orden de los 100.000, que se considera infinito en cálculos con el componente ideal. Por lo tanto,
Si la diferencia entre las dos tensiones es de 1 voltio, la salida debería ser 10.000 voltios. Debido a la limitación que supone no poder entregar más la tensión de la que hay en la alimentación, el amplificador operacional estará saturado si se da este caso. Ahora, para aclarar esto, vamos a venir acá y vamos a sacar un LM741, que es de los amplificadores más famosos y más usados. Vamos a conectar su respectivo voltaje, power. Vamos a ampliar un poquito esto. Recuerden, con el más y el menos del teclado giramos los componentes. Vamos a ir a la hoja de datos del LM741 para ver cómo es que opera este circuito integrado, en qué niveles de voltaje puede trabajar bien y no quemarse. De datos, y aquí vamos a ver que están las características. Tiene protección contra cortocircuitos, excelente estabilidad en la temperatura. Está el diagrama interno. Como pueden ver, acá no me he presentado esta conexión, ¿verdad? Perdón, sino que les dije, para no complicarnos, se decidió usar este símbolo VCC, que hace referencia a positivo, y VE, que hace referencia a que aquí se va a conectar un voltaje negativo. Vamos a ver la siguiente página. Aquí sí ya nos muestra la conexión interna, y esto es lo que tenemos que verificar siempre. Tensión de alimentación, símbolo VCC. Dice que el valor máximo que le podemos poner es desde 0 hasta 18 voltios y desde 0 hasta menos 18 voltios. Quiere decir que este circuito integrado, el LM741, trabaja con una fuente simétrica, porque acá aparecen los dos signos, más y menos 18 voltios. Es el máximo voltaje que yo puedo conectarle a este integrado. Si yo me excedo, entonces lo voy a quemar. Para este ejemplo acá, vamos a poner en 12 voltios. A 12 voltios, y acá tendría que ir menos 12 voltios. Algo bien importante es que Proteus nos muestra la información de los pines donde va conectado dichos voltajes. Por ejemplo, en el pin 7 va la conexión a voltaje positivo, y en el pin 4 la conexión a voltaje negativo. La entrada inversora dice que es el pin 2 y la no inversora es el pin número 3. Vamos a consultar eso en
una hoja de datos. Y como podemos apreciar, el pin 7 es donde va conectado el voltaje positivo, pin 7. El pin 4, voltaje negativo. Ya lo conectamos. El pin 2 dice que es la entrada inversora y el pin 3 la no inversora. Tenemos acá que el pin 2 la entrada inversora y el pin 3 la entrada no inversora. Bien, luego que hemos aprendido esto, continuamos y vamos a verificar lo que dice la teoría, que un amplificador al no tener retroalimentación, la ganancia será infinita, por lo que el amplificador siempre se va a encontrar saturado, entregándonos el voltaje máximo que ha sido conectado en sus pines de alimentación. En este caso vamos a sacar un tester. Conectar acá. Vamos a poner un tierra aquí en el símbolo que parece baterías, modo terminales, buscamos tierra. Y aquí pues de una vez aprovechamos para explicar cuál es la función de una entrada inversora y de una no inversora, y también de demostrar que un amplificador se encontrará saturado si no posee retroalimentación. Para este caso vamos a comenzar explicando la función de la entrada no inversora. Bien, retomando la lectura, dice que si la diferencia entre las tensiones es de 1 voltio, la salida debería ser de 100.000, debido a la limitación que se supone no poder entregar más de la tensión de la que hay en la alimentación. El amplificador estará saturado si se da este caso. ¿Qué dice acá? Que si existe un pequeño voltaje en cualquiera de las dos entradas, el amplificador me va a entregar siempre el voltaje máximo que tenga conectado en sus terminales. ¿Por qué? Porque se va a encontrar saturado al no tener retroalimentación. Ejemplo, voy a poner acá 1 voltio. En el programa, y veo que acá me está dando el voltaje máximo que tiene el amplificador operacional. ¿Por qué? Porque se encuentra saturado. Ahora bien, has estado diciendo, Gabriel, de que va a entregar el voltaje máximo que tiene en sus terminales. ¿Y por qué no es 12? Porque recuerde que este componente internamente contiene 20 transistores, 11 resistencias y este pequeño condensador. ¿Qué implica eso? Que cada componente está
consumiendo voltaje. Y es por ello que acá yo no tengo estos 12 voltios. Quiere decir que acá, internamente, para poder funcionar, el amplificador operacional está consumiendo 1 voltio. Continuando con la teoría, sea cual sea el voltaje acá, la salida siempre va a estar saturada. 0.1 voltios me sigue dando el mismo voltaje. Esto debería ser más todavía, pero no me da todo ese voltaje porque el amplificador no encuentra de dónde entregármelo, está saturado. Entonces lo que hace es darme el voltaje máximo que está acá. Por ejemplo, yo voy a cambiar este voltaje a 15 voltios y el amplificador me va a entregar el máximo. Vemos ahí 14 voltios. Bien, función de la entrada no inversora. Se llama entrada no inversora porque esta tiene la característica que no invierte las señales que ingresan por acá. En este caso nosotros no estamos introduciendo una señal, sino que estamos introduciendo un voltaje. Pero ese voltaje tiene una polaridad y esa polaridad es positiva. Entonces, como está ingresando a la no inversora, yo en la salida voy a ver la misma señal. Recordemos que es un amplificador, es decir, una señal pequeña la va a amplificar, pero no la va a invertir, por eso acá el voltaje sigue siendo positivo. Ahora bien, continuando con la teoría, cambiamos las conexiones. Y ahora vamos a hacer uso de la entrada inversora. ¿Por qué se llama inversora esta entrada? Porque invierte todo lo que ingresa por ella. En este caso, estamos ingresando un voltaje positivo. Como lo voy a invertir, acá me va a dar negativo. Como pueden ver, ha invertido el voltaje de entrada. Yo lo ingresé positivo. Se encuentra saturado, me está entregando el voltaje máximo y aparte de ello lo ha invertido. Voy a cambiar acá. Y ahora vamos a poner voltaje negativo. Y como pueden ver, lo ha invertido. Y también se encuentra saturado. Ya aprendimos un par de cositas. Continuamos con la lectura. Configuración del amplificador operacional en lazo abierto. La configuración del amplificador operacional en lazo abierto es una de las más usadas. En esta configuración partimos de que la ganancia está ajustada a un valor muy alto, aproximadamente 200.000 veces. Esta ganancia, el lazo abierto, se le conoce como AOL y está en función a la diferencia de las entradas del amplificador operacional. Las entradas
se les conoce como inversora y no inversora, es lo que hemos estado hablando. O más y menos, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros la vamos a manejar como inversora y no inversora, porque si estamos hablando de más y menos, es como que hagamos referencia a polaridades de voltaje y eso puede generar confusión y podemos cometer errores. En este caso, continuando con la lectura, vamos a nombrar la no inversora como el más y la inversora como el menos. A continuación tenemos una configuración de un amplificador operacional en configuración de lazo abierto. Y esto de acá es básicamente lo que yo acabo de estar explicando acá. En la figura anterior, el amplificador operacional, el lazo abierto, ejemplos para un voltaje de saturación de 15 voltios. Y aquí están los ejemplos, vamos a ver. Aquí, para obtener los voltajes simétricos, lo que han hecho es conectar dos fuentes normales y al punto de unión es donde se saca el ground o el tierra. Luego acá tenemos el voltaje positivo, acá están 15 voltios positivos y por este extremo de acá tenemos los menos 15 voltios. Así que acá es lo mismo que hemos hecho, solo que por ahorrar espacio, ¿verdad? Y tiempo, no saqué las baterías, sino que me fui directamente a sacar el power y le puse más 15, menos 15 voltios. Luego tenemos que hay una entrada acá que le está conectando 2.1 voltios y aquí también 2.1 voltios. Ambos voltajes, 2.2, perdón, ambos voltajes son positivos. Pero acá me muestra el voltaje máximo que es 14.91, pero lo muestra negativo. ¿Por qué fue eso? Porque a esta conexión también se le conoce como comparador, que más abajo en la lectura también hace referencia a esto. Y es que acá le dice que si el voltaje de la entrada inversora es mayor que el de la no inversora, entonces que amplifique la señal que está conectada a ella. Y en este caso, esta señal tiene un voltaje de 2.20 y es de polaridad positiva. Entonces, ¿qué hace? Invierte esta polaridad y como se encuentra en saturación, por eso entrega menos 14. Vámonos para el circuito de la derecha, que es exactamente el mismo, pero para el caso de este voltaje ahora va a ser mayor el de la no inversora. Mira, aquí ya tenemos 2.10 voltios y en la inversora tenemos 2 voltios. Entonces, aquí está comparando que si el voltaje es mayor al de la inversora, entonces que me entregue la señal que ingresa por acá. Y como pueden ver, me está entregando el voltaje máximo y no lo está invirtiendo. ¿Por qué? Porque está ingresando por la entrada no inversora. Se tiene que considerar que más V y menos V son las fuentes de alimentación positiva y negativa. Estas están conectadas a la fuente V1 y V2 respectivamente. Revisar la hoja de datos para revisar el valor de voltaje máximo que soportan estos pines, que es lo que ya hicimos, ¿verdad? Anteriormente fuimos a verificar cuánto voltaje soportaba. Igual lo de los voltajes simétricos de estas conexiones ya lo explicamos. Y acá pues explica mediante una operación matemática
cómo es que se obtienen los valores de respuesta, que es básicamente lo que les he estado explicando, ¿verdad? Ahí lo practican ustedes con su calculadora. Y continuando, vamos a ver la ganancia en lazo abierto. La ganancia en lazo abierto es la salida máxima que se puede obtener del amplificador operacional. Por ejemplo, tomemos en consideración que el voltaje de salida calculado no corresponde con el obtenido. Esto se debe a que el voltaje de salida está limitado por la fuente de alimentación. En este caso, al ser 15 voltios, el sistema no puede tener un voltaje de salida mayor a 15. De hecho, este voltaje máximo es el voltaje de saturación. El voltaje de saturación en un amplificador operacional es un poco menor que el voltaje de la fuente. Esta caída de voltaje depende del fabricante y también depende de los componentes internos. Anteriormente les dije que todos esos transistores, todas las resistencias, estaban consumiendo tensión. Y de ahí viene, ¿verdad?, la pérdida. Por ejemplo, aquí en este simulador fue mínimo el consumo que tuvo el componente. En mi caso, está consumiendo 1 voltio. Entonces, en la práctica, ese dato va a variar. No hay un valor definido o fijo para eso. Una de las aplicaciones más recurrentes de esta configuración es como comparador, que es lo que les estaba comentando. En este caso se deja una de las entradas con un voltaje fijo usualmente y el voltaje configurado como un divisor de voltaje para tener una referencia, y la otra entrada conectada a la salida de un sensor. En este caso podemos tener un sistema que tenga una salida activada pasando por este umbral. Esta configuración es muy útil ya que no depende de un sistema inteligente como un microcontrolador. Ahora bien, como ustedes están cursando electrónica análoga, aquí no se usa nada que tenga que ver con lo digital, ¿verdad? El microcontrolador ya es un integrado que usted le da unas instrucciones y él va a comenzar a ejecutarlas, y pues ya se va a poner más interesante cuando ustedes lleven la materia de electrónica digital y también robótica, que es donde van a programar microcontroladores. Pero en este caso todo se hace a pura electrónica, puro componentes análogos. Para ello vamos a ver cómo usar un amplificador configurado como lazo abierto, que también es denominado comparador. Entonces vamos a ir a Proteus. Me voy a hacer un circuito. Ustedes lo pueden hacer para practicar también, que lo recomiendo para fortalecer más el conocimiento. Me quedo con el 741. Voy a sacar 2 resistencias. Vamos a usar también el componente que van a ocupar en la actividad de esta semana. Vamos a usar el amplificador que se les está solicitando, que es el 324. Eligen este de acá porque este primero no se puede simular. Vamos a elegir ese. Vamos a elegir también 3 LED. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito que monitoree la temperatura y que me indique por medio de 3 LED si la temperatura está baja, está media o está alta. Y los colores que vamos a usar son verde, amarillo y rojo, siendo el rojo el indicador de que la temperatura está en su punto máximo. Venimos acá
acá un LED amarillo, un LED rojo y un LED verde. Bien, voy a configurar este amplificador para que toda la señal que yo ingrese en su entrada me la amplifique o me la multiplique 10 veces. Y no quiero que me invierta la señal de entrada. Entonces, para que no suceda esto, que me vaya a invertir las polaridades, yo tengo que usar la entrada no inversora. Y esto se pone interesante porque acá uno puede programar las veces que uno quiera que el amplificador amplifique una señal. En este caso yo le voy a decir que la multiplique 10 veces. Solamente voy a comentar el funcionamiento de esto porque el tema no es esta configuración. Estamos en la configuración de comparador, que es lo que va a estar por este lado. Bien, esta resistencia la vamos a conectar a tierra. R1 le vamos a poner un valor de 150 kilo ohm. Y esta la vamos a dejar de 15 kilo ohm. ¿Por qué sé que este amplificador me va a multiplicar 10 veces todo lo que yo introduzca acá? ¿De dónde he sacado eso? De la división de R1, que es 150, entre la R2, que es 15. Si dividimos 150 entre 15, nos va a dar como respuesta 10. Y esa es la fórmula que hay que utilizar para realizar esta configuración. Ahora me voy acá al modo componente y voy a sacar el sensor de temperatura que están usando. Para que esto funcione, el pin 1 es el que deberá de ir conectado al voltaje positivo, y si ustedes se fijan en la parte inferior donde están los mensajes por acá, aquí aparece la función de los pines. Yo me posiciono acá y ahí dice componente U2 lleva como nombre más VS, quiere decir que ahí va conectado el voltaje positivo. Entonces vamos a sacar voltaje acá y le vamos a poner más 12 voltios. El otro VS le vamos a conectar a tierra. Y vamos a conectar un tester acá en esta salida para ver cómo es que funciona el LM35. Saco el tester, lo conectamos acá y a tierra. Iniciamos la simulación y vemos que estos datos de acá no son voltios. Mira, acá tengo 27.0 y este sensor me está entregando 0.27 voltios. Ahora, estos datos yo necesito multiplicarlos 10 veces para esta práctica, ¿verdad? Aquí, cambiando estas dos resistencias, yo puedo hacer que esto me aumente una señal las veces que yo quiera, 100 veces, 1000 veces, 100.000 veces,
lo que nos jugando con estos valores. Ahora bien, vamos a introducir esto acá y vamos a ver si es cierto que amplifica. Voy a colocar otro tester por acá. Vamos a conectarle negativo, tierra. Y veamos, 0.27 multiplicado por 10 tendría que darme 2.7 voltios, pero por acá se está viniendo un poquito más, pero eso tiene que ver con las reglas que los programadores han puesto ahí, ¿verdad? Igual en no real esto puede variar un poquito, pero ahí andamos en el rango. Por ejemplo, si ponemos acá 10, tendría que ser 0.1 voltios multiplicado por 10 tendría que darme 1 voltio y me está dando 1 voltio, ¿verdad? Punto 14. Por acá tenemos un excedente más, ¿verdad? Que lo vamos a visualizar que se debe a las tolerancias de la resistencia. Quiere decir que acá en realidad no son 150K, ¿verdad? Sino que ha variado, que esto se puede dar ya en lo físico. Hay que tener en cuenta eso. Bien, una vez viendo que ya no funciona esto, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la clase y vamos a configurar el amplificador como comparador. Y para ello vamos a ver acá hasta cuánto llega. Bueno, esto sigue subiendo. Vamos a dejar que el máximo sea 75. Bien, venimos a los componentes y vamos a sacar corriendo. Aquí ya vamos a aplicar lo que se ha aprendido en la clase de esta semana y sacamos el LM 324. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Por ahí se les ha dejado un enlace en donde ustedes van a encontrar la hoja técnica del 324. Entonces su tarea es también ver cuáles son los rangos de voltaje con los que trabaja. Por acá está bien. Cuáles son los rangos de voltaje con los que trabajan y ver de qué trata este componente, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar preguntando ahí en el grupo y ustedes me van a estar comentando qué es lo que encontraron en la hoja de datos. ¿En qué se diferencia este componente de este otro, el 741 del 324? ¿Cuáles son las diferencias? Bien, vamos a conectar el voltaje power y vamos a conectar, vamos a poner 12 voltios. Menos 12 voltios.
no queremos que invierta nada, y acá le vamos a decir, este va a ser el que me va a indicar la temperatura mínima. Vamos a sacar el LED verde, pero hay que poner su protección. Conectamos la tierra. Recuerden, estas alimentaciones se encuentran en el modo terminal, que se asemeja a dos pilitas, ¿verdad? Dos baterillitas. Conectamos. Y aquí viene lo interesante. Básicamente vamos a programar este amplificador. Y le vamos a decir que compare dos valores. Y el voltaje de referencia que le vamos a dejar va a ser 1.10 voltios. ¿Y cómo funciona esto? Le decimos que verifique o esté monitoreando el voltaje que va a entrar por la entrada no inversora, que es en el pin 3, y le decimos que cuando sea mayor a 1.10, entonces que me entregue el voltaje máximo de acá, que es lo que hemos estado estudiando. Y por ende, significa que cuando este amplificador esté saturado, este diodo se va a iluminar. Pero cuando va a estar saturado, vuelvo a repetir, cuando el voltaje de esta entrada sea mayor a lo que hemos puesto de referencia. Y veamos acá, vamos a correr, y efectivamente se ha iluminado el LED. Pero aquí esta resistencia está muy alta. Vamos a dejar de 560 ohms. Y ahora sí. ¿Por qué se ha iluminado este LED? Porque el voltaje es mayor. ¿Miren? El voltaje que está entrando acá es de 2.57. ¿Esto es mayor a esto? Sí. Entonces se va a saturar. Le vamos a bajar. .03 es menor a esto, sí, entonces no hago nada. Bien, pero la función de este va a ser monitorear que este voltaje sea considerado la temperatura óptima. Ahora vamos a ver, vamos a configurar otro que monitoree la temperatura media. Vamos acá y sacamos otro LM324. Las disculpas ahí con el problema del touch, ¿verdad? Tengo un poco mal ahí. Y vamos a conectar la alimentación, positivo. Alimentación negativa. Lo que va a tener de referencia acá ponemos, hemos dejado 12 voltios.
menos 12 voltios. Y la resistencia y el LED, en este caso vamos a usar el LED amarillo. Poner la resistencia 560 ohmios y usamos el LED amarillo. Vamos a conectar tierra. Y vamos a correr nuevamente esto para que definamos un punto de temperatura media. Y digamos que va a ser cuando esta tenga alcance los 3 voltios. Si sobrepasa los 3 voltios, entonces que se considere que la temperatura es media. Conectamos acá. Vamos a quitar un poco de zoom. Vuelvo a repetir ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Tengo problemas con el touchpad. Y corremos acá. Y en este caso dice que la temperatura es baja. Supongamos, ¿verdad?, que estamos monitoreando la temperatura de un motor, entonces el motor está funcionando en óptimas condiciones. Pero ¿qué sucede si ese motor comienza a calentar? A medida que la temperatura va subiendo acá en este componente, el voltaje acá también se va incrementando. Miren, ¿qué ha pasado? Ahora la temperatura se considera media. Está en el segundo nivel. Ahora vamos a poner el otro que indique cuando ya la temperatura ha alcanzado su nivel máximo. Venimos y hacemos lo mismo. Sacamos el 324. Conectamos las alimentaciones power. La referencia, ¿verdad? Para que compare. La resistencia. Componente, resistencia. Cambiamos el valor a 560. Y aquí vamos a poner el diodo rojo, que va a indicar que la temperatura ha alcanzado su nivel máximo. Bien, vamos a conectar la entrada de la inversora acá. Que esta línea vemos que también viene por acá, entonces podemos pegar ahí. Bien, y vamos a decir que si el voltaje es mayor a 5 voltios, entonces que se considere que ya la temperatura está en el nivel máximo, en un nivel crítico. Entonces, corremos acá. A ver, me ha dado un error. Y el error me lo dio porque no le he configurado las alimentaciones. A 12 voltios y menos 12. No funciona sin corriente. Bien.
Vamos a seguir aumentando la temperatura acá. Y vemos que la temperatura se encuentra en el estado crítico. Vamos a bajar. Es decir, el motor se ha desconectado, se ha dejado en reposo. La temperatura va disminuyendo y miren, está el LED verde encendido, quiere decir que está trabajando, ya está fuera de peligro, perdón. Volvemos a probar, aumentamos la temperatura, pasa a nivel 2, el motor sigue calentando, la temperatura sigue creciendo hasta que llega al nivel máximo. Entonces, esto que hemos aplicado acá es de lo que trata la clase de esta semana. Así que ustedes pueden hacer este diagrama, se los voy a compartir también así la imagen para que lo puedan hacer y se puedan divertir un rato. Cualquier duda la pueden consultarme, ¿verdad?, en el chat ahí o escribirla al grupo. Y recuerde que vamos a estar haciendo la dinámica de que ustedes me van a estar comentando la diferencia entre estos dos amplificadores operacionales. Bien, esto ha sido todo.